entrar directamente en materia. El título del libro me parece muy provocador y nos invita a todos a este tipo de reflexión más allá de la coyuntura que todos los días nos tiene corriendo y nos tiene de sobresalto en sobresalto, ¿no? Aunque algunos ya nos hemos acostumbrado y ya pasa de todo, en fin, es el país. El futuro en debate. Si hay algo que actualmente no estamos haciendo en el Perú, es debatir el futuro. En el año 2026 viene una elección, varias elecciones más bien, pienso decisivas para este futuro del país. Se va a elegir ese año presidente, congresistas, diputados y senadores, gobernadores regionales, alcaldes, regidores, consejeros, etcétera, etcétera. Todo un proceso muy pegado del otro y en circunstancias realmente especiales, más bien dramáticas, habría que decir, ¿no? Lo que está pasando en el país, que ya no vamos a reiterar porque es conocimiento de todos, pero que hay una gran preocupación y se resume en esto. ¿Qué futuro nos espera? Y no hay realmente ningún pronóstico alentador, ninguno, ni de ningún sector, de ningún especialista, de ningún politólogo, de ningún. Todos coinciden, es la única cosa en la que se coincide en el Perú, que el futuro es negro, ¿no? Entonces, los ciudadanos nos toca, por lo tanto, salvar ese futuro. En esta publicación se hace un análisis de los planes de desarrollo concertado de la macro región sur, muy detallado, con cuadros y tal, y lo han dividido en las dimensiones económica, social, política, medio ambiente, ordenamiento territorial, género, cultura y gestión, que básicamente abarca el universo de estos, lo que figura en estos planes, pero es de una manera ordenada, ¿no? Y aunque suene un poco dramático, yo voy a comenzar con leer la última frase del libro, que me parece que resume muy bien el contenido que está analizado metódicamente, etcétera, pero que nos lleva a esta conclusión, que estos planes, ¿no?, de desarrollo concertado en realidad queda reducido a un trámite burocrático que tiene que pasar por el tamiz de un Estado centralista y controlista, sin voluntad de alentar el ejercicio descentralizado efectivo de los gobiernos subnacionales con las características reales de gobiernos a nivel regional. La verdad es que estos planes de desarrollo concertado, como los presupuestos participativos y cualquier otro mecanismo que se habla de participación ciudadana, por ejemplo, están estas reuniones de Haití, hay un programa de gobierno abierto que el Perú se compromete a nivel internacional, igual que el Haití, que es sobre las industrias extractivas, y siempre se habla de que son participativos. Pero si somos honestos, esta participación se limita a muy pocos entes y dentro de los entes muy pocas personas. Concretamente, en los gobiernos locales y regionales, esta participación se ha monopolizado por un grupo, ¿no? Algunas personas bien intencionadas, pero la gran mayoría representantes, en este caso me refiero incluso a los dirigentes populares. Hay algunos que sí representan, ¿no?, y otros que representan intereses muy concretos
por ejemplo, de invasores, traficantes de terrenos, etc. Y llevan en estos comités de plan concertado, de presupuesto participativo, año tras año, se repiten, se cambian, se intercambian como figuritas, y realmente lo que hacen es usar estas instancias de participación para negociar con la autoridad apoyo político a cambio de ciertas concesiones, y así es como, ese es un ejemplo muy concreto, ¿no? La ciudad de Arequipa se ha duplicado territorialmente en las últimas 2 décadas, quizá 2 y media, en base a pura invasión tolerada a través de estos acuerdos, y es indignante que utilizan estas instancias de participación para hacer estos acuerdos, ¿no? Canjes de intereses. Y todas las autoridades han estado involucradas en casos así, ¿no? Alcaldes y gobernadores regionales, negociando tolerancia con estos traficantes de terreno a cambio de apoyo político, marchas portátiles, etc. Y tenemos una ciudad entera, hay otra Arequipa en el cono norte, trazada con maquinaria, todo totalmente informal, ¿no? Ese, por ejemplo, es una muestra muy palpable de esto que se dice acá en el tema de ordenamiento territorial. Estoy poniendo un ejemplo de que el papel aguanta todo, ¿no? Ahí están los planes de desarrollo concertado, y ¿quién le da bola? ¿Quién le da bola? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ni la autoridad, ni los ciudadanos, lamentablemente. Y ahí también hay una responsabilidad ciudadana grande, importante, como en todo lo que está pasando a nivel político en el país. Un ejemplo de lo que se dice acá en el tema del ordenamiento territorial es eso, ¿no? En el papel hay ciertas recomendaciones, ciertos lineamientos, no son muy profundos, pero los hay. Pero en la realidad no se respeta nada, absolutamente nada. Y eso es en la cara de todas las autoridades, ¿no? Entonces, un poquito habría que enfatizar, y esta publicación lo hace, en la nula efectividad de estos documentos. Sí está bien analizarlos y ver dónde están las falencias, por ejemplo, varias que he apuntado acá, que en todos estos planes se priorizan las acciones en función del mercado, la competitividad, la exportación, una visión muy, seguramente los autores lo van a explicar, muy acorde al modelo actual, en fin, una orientación política, ¿no? En lugar de ser documentos que nos ayuden a pensar y a mejorar ese futuro del que se está hablando, ¿no? Sino todo es muy inmediatista. Por ejemplo, dice la preveniencia se nota, es notoria la preveniencia de una matriz productiva extractiva primaria, o sea, no salimos de ese modelo, que a los aspectos sociales, políticos y culturales se le da una escasa importancia. La producción tecnológica prácticamente no existe en estos planes, o sea, no avanzamos, seguimos en el mismo modelo de los 60, 70, ¿no? Dependiendo siempre. Ideas como vida saludable, educación para la vida, vivienda digna, empleo digno son totalmente limitadas. Y una cosa que también inciden acá, y esto es bien importante, el proceso de planificación concertada no está financiado. Entonces, como tantas cosas que hay en nuestra legislación, que en teoría están bonitas, pero como no tienen financiamiento, pues no se pueden hacer. Como no hay financiamiento, no hay local, no hay pasajes, no hay cómo convocar realmente a
auténticos representantes de la sociedad civil o de sectores que están alejados de la capital, del centro, etc. Entonces no se puede garantizar un proceso si no hay una previsión presupuestaria, no se puede garantizar un proceso de participación democrática, auténtica, plural, completa, digamos, ¿no? Importante conclusión. Y otra, que no hay un alineamiento claro de los objetivos estratégicos de los planes regionales como lo planificado a nivel nacional, y tampoco con las propias visiones de los respectivos planes regionales. O sea, los planes que se hacen en los niveles subnacionales, ¿no es cierto? Como no están realmente articulados con lo que se está haciendo a nivel central, obviamente, ¿qué va a preponderar? Lo central. Así que incluso si hacen un lindo plan de desarrollo concertado, vamos a suponer, en este caso analiza los gobiernos regionales, ¿no? Pero vamos a suponer incluso en un distrito, en una provincia, ¿no? Se toman el trabajo, lo hacen bonito, convocan a todo el mundo. ¿Y en qué va a quedar eso? ¿La región lo va a tomar en cuenta? No lo hace. Los ministerios, el nivel central lo van a tomar en cuenta, ese plan hermosa y auténtica y profunda y reflexivamente hecho. ¿Quién lo toma en cuenta? ¿Cómo estamos articulados como país? No lo estamos. Siempre va a ignorarse esos planes. Es como el proyecto Majesiguas 2, ¿no? Llevamos casi 50 años, ¿no? Hablando del proyecto Majesiguas en general, ¿no? Y se supone que eso iba a ser el gran motor de desarrollo de todo el sur y no sé qué. Y de un día al otro se transfiere al gobierno nacional. O sea que los que trabajaron por 5 décadas, los técnicos regionales y todo el aparato burocrático de la Autodema, o sea, no vale nada. En un día se lo llevaron al Ministerio de Agricultura, ¿no? Y lo que se haya hablado sobre ese proyecto, los expertos acá, los conocedores, lo van a tomar en cuenta en el MINAGRI, que ahora se llama así el Ministerio de Agricultura. ¿Alguien lo va a tomar en cuenta? ¿Se va a hacer eso que se hablaba hace 40 años? No. Van a hacer borrón y cuenta nueva. Y entonces ese es lamentablemente nuestro estado, ¿no? He querido mencionar estos ejemplos, o el proyecto Tía María, ¿no? Que de un día al otro el ministro de Energía y Minas lo anuncia, ya está. Y todo lo que se había planificado, por ejemplo, el gasoducto, que pasa por los terrenos de Tía María. La petroquímica, que tendría conflictos, ¿no?, con el proyecto Tía María. El desarrollo o la opción productiva de ciertos distritos, Cocachacra, en fin. Bueno, ¿es tomar en cuenta? Ha habido ahí una distribución territorial pensada, consensuada. Creo que el 80 y tantos, si no es el 90% de la provincia de Islay, según Cooperación, está concesionada a la minería. ¿Y eso a quién le han preguntado? ¿A qué poblador de Islay le han preguntado? ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Entonces, vemos que sí, hay que debatir el futuro, hay que planificar el desarrollo, pero lo primero que tenemos que hacer es, y a través de este análisis se hace, bueno, esto todo es una farsa, la verdad, ¿no? Entonces, hay que partir de nuevo de cero, ¿no? Es una farsa los planes de desarrollo y que realmente prioricen y que sean participativos y que se haya llegado a esa conclusión y que es lo mejor para esa región, o necesita esto, no necesita lo otro, en fin.
creo que, no sé si estoy hablando en la presentación, pero habría que partir de cuestionarnos el origen de esto, ¿no? Gracias. Muy bien, agradecemos los comentarios de Noel Cáceres. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. También tenemos en mesa la presencia de Rodolfo Marquina. Rodolfo es economista, especialista en descentralización y desarrollo regional, es parte del equipo de Escosur, institución ampliamente conocida. Rodolfo es frecuentemente consultado por periodistas locales de Lima como analista de la problemática regional. Rodolfo, tienes el uso de la palabra, 15 minutos. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, quería agradecer por esta oportunidad al colectivo. Y además también quería comenzar señalando la importancia de que en estas circunstancias que vive el país, donde por muchos años tenemos un discurso hegemónico, ¿no?, del neoliberalismo, y que prácticamente aparece pues como la verdad oficial. Entonces, en ese contexto yo creo que es importante el propósito que señala el colectivo, ¿no? Dice: nos proponemos contribuir con ampliar el horizonte socialista como una alternativa que corresponde a una democracia integral, justicia social y desarrollo que procure una vida digna a todas y todos los peruanos en armonía con la naturaleza, sin discriminación y respetando las diversas orientaciones sexuales. Creo que esta afirmación de apoyar a fortalecer el horizonte socialista me parece importante, ¿no?, porque creo que es necesario mirar las cosas de otra manera en relación al discurso que nos han impuesto en estos últimos 30 años del pensamiento neoliberal. Porque yo pienso que, como decía algún científico, creo, si nosotros hacemos las cosas de la misma manera o con los mismos procedimientos, no podemos esperar resultados diferentes a lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que ahora se presenta, el análisis que se ha hecho de los planes de desarrollo concertado, es un ejercicio importante, porque creo que el esfuerzo que ha significado sumergirse en todo el detalle de los planes de desarrollo, su estructura de objetivos, acciones estratégicas, metas, indicadores, es un esfuerzo que puede resultar en algún momento hasta tedioso, pero es muy importante las conclusiones que se señalan, ¿no?, en el sentido que al analizar los objetivos de todos los planes de desarrollo concertado de la macrorregión sur y contrastarlos con las actividades estratégicas, se nota muchas discordancias. No hay una correspondencia entre lo que se afirma como objetivos estratégicos frente a lo que son las acciones estratégicas establecidas en los planos. Los pesos que se asignan a los objetivos estratégicos en cada región son distintos, son muy discordantes, a pesar de conformar un territorio que es el territorio surperuano, hay muchas disparidades, ¿no? Entonces, esto, digamos, como apreciación inicial, es importante estas constataciones, ¿no? Ahora, como ya señalaba Mabel, se han tomado como base 7 hasta 8, le agregaron una dimensión más que la gestión al final, ¿no? Pero las 7 dimensiones que se han tomado en cuenta para el análisis de estos planes son la económica, social, medio ambiente, territorial, política, cultural, género. Y yo voy a hacer, digamos, una rápida mención a algunos temas que están planteados en cada una de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión económica, una constatación que se plantea es que en ninguno de los planes se plantea una modificación al modelo, ¿no? O sea, nosotros, como se señala en la introducción, desde el año 90 tenemos la vigencia de un modelo que es el que ha priorizado como sistema de desarrollo
la vigencia del mercado por sobre todas las cosas, y en cuanto a la estructura productiva, apostar al extractivismo como la salida y la relación con el mercado externo, la agroexportación como la vía para lograr nuestro desarrollo y la superación de las brechas, ¿no? Entonces, los planes no cuestionan en ningún caso este modelo. Y el modelo, a lo largo de estos años, lo que yo digo, nos muestra es un nivel de agotamiento. El modelo no ha permitido resolver los problemas estructurales se mantienen, las brechas sociales se mantienen y la desigualdad crece. Hemos tenido algunos momentos de reducción de pobreza, por ejemplo, ¿no? Que son indicadores que a nivel agregado del país, en la época de crecimiento de los precios de los minerales, se ha mostrado algún nivel de mejoría, pero vino la pandemia y nos devolvió a la realidad, ¿no? Ese crecimiento y ese hecho de distribuir el promedio del ingreso per cápita en el país, en los departamentos, etc., se estrelló contra una realidad de una situación precaria de nuestra economía, nuestra base productiva y además nuestra cobertura social. Entonces, creo que ese tema del modelo me parece que sí es importante ponerlo en cuestión. El extractivismo va a resolver nuestros problemas. Ahí creo que es un debate que está pendiente. O sea, nosotros desde hace mucho tiempo reconocemos el peso de la minería, del ingreso minero en el país y en nuestra región. En la década de los 70 creo que está alrededor del 8% del PBI, ahora los últimos años en una posición de BCR está llegando al 36-37% del PBI minero, el sector extracción de minerales, gas y petróleo. Entonces, indudablemente que esto ha significado una variación de situaciones anteriores, pero implica además que nosotros enjuiciemos y establezcamos cuál es el rol que debe tener este sector en relación al desarrollo regional. Genera diversificación productiva, genera empleo de manera importante o significativa, dinamiza el mercado interno o simplemente no ha contribuido a esto. ¿Y esto a qué se debe? Yo creo que en las políticas, porque una empresa obviamente lo que va a tratar de hacer es rentabilizar su ganancia. Sin embargo, lo que hemos tenido nosotros en las políticas nacionales, unas políticas de incentivo a la situación de los 80, en las cuales por la violencia y la crisis que había en el país, claro, no había inversión externa y había que dar incentivos, pero la situación varió totalmente y esos incentivos de depreciación anticipada, devolución del impuesto, etcétera, etcétera, del IGB, se ha mantenido. Entonces se han dado casos de algunos años en los cuales la devolución del IGB ha sido mayor que la contribución de la empresa minera, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar esto como uno de los temas centrales en el tema económico, ¿no? Y esto también, en el documento se constata que no hay una ausencia política frente a minería informal, narcotráfico, contrabando, ausencia también de planificaciones, ya en el caso nuestro de Quito más particularmente en el tema de pesca artesanal, diversificación productiva, turismo, pequeña agricultura. O sea, hay vacíos, ¿no? en esta dimensión económica que hacen que justamente a la hora de la práctica haya limitaciones para poder desarrollar. En la dimensión del desarrollo social hay temas de conceptos básicos que son fundamentales ponerlos en mesa, ¿no? Hay el concepto de derechos que no contemplan los planes a la hora de ver la dimensión del desarrollo social. Se establece más bien los servicios como una ampliación de cobertura, ¿no? Sin asumir que esto es un derecho, sin proponerse seriamente la solución de brechas
y las perspectivas de una sostenibilidad, de cómo esto fortalece las condiciones de las capacidades de la sociedad para afrontar las tareas del desarrollo. Solo se propone, como digo, en el tema de los servicios de educación, básicamente aumentar la cobertura y en muchos casos a veces con el error de la infraestructura y no con el tema de calidad. Y con lo que estamos viendo actualmente en la política que este Congreso y el gobierno están desarrollando, es aparte de estas visiones incorrectas, ya el extremo donde han dado legislaciones que fortalecen los intereses mercantiles presentes en la educación y que no les interesa para nada el rol de la educación en la formación y el desarrollo de capacidades para poder afrontar los retos de la situación para todos, o sea, y sobre todo para los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, esto por mencionar la educación. En el tema de salud, igual a veces la infraestructura se prioriza como, se entiende cobertura como infraestructura cuando en realidad tenemos en muchos casos infraestructura que no tiene personal. Y hemos visto ya esos casos dramáticos donde le dan a un municipio o una posta en un distrito, le dan un local, le dan una ambulancia y no hay un chofer que pueda manejar esa ambulancia porque quien tiene el chofer es el municipio de ese distrito. Entonces, esas inconsistencias tienen que ver con este enfoque de los servicios o el desarrollo social en el sentido de derechos, en el sentido de fortalecimiento de capacidades, en el sentido de disminuir efectivamente brechas y no solamente pensar en lo que es la parte más operativa de una infraestructura y no ver las cosas de fondo. En el caso de salud, por ejemplo, y de servicios como los servicios de agua potable, a veces hay el riesgo de que prevalezcan estas miradas mercantiles. Se habla de los intentos de privatizar el agua, por ejemplo, o el tema de los servicios de salud, donde la salud pública es realmente una ofensa para los ciudadanos. Tenemos casos de personas que ahorita mismo no pueden hacerse un análisis de sangre para una intervención quirúrgica porque no hay los reactivos. Y no hay reactivos en un hospital, en otro hospital, en otro hospital, y hay que ir a emergencia. O sea, es terrible, ¿no? Y estos elementos, ¿no?, que son dramáticos son parte del modelo. Es el modelo que hemos tenido vigente estos 30 años de la hegemonía neoliberal. El otro tema que quisiera tocar es el tema del medio ambiente, pero sobre todo, bueno, hay dos dimensiones, ¿no?, en ese tema del ambiente. Uno, que el enfoque que tienen los planes mayormente lo ven en términos de contaminación y no hay un enfoque del ambiente en el sentido de su importancia como componente del territorio y de su rol frente a la sostenibilidad del desarrollo. Y entonces aquí nos parece importante, sobre esta dimensión medio ambiente y sobre la dimensión ordenamiento territorial, recuperar o reivindicar este concepto del territorio que últimamente se viene discutiendo, ¿no?, en el cual es necesario tener la mirada del territorio no solamente como el espacio físico, sino como una construcción social, un conjunto de interrelaciones sociales, económicas, geográficas e históricas y culturales, ¿no?, que determinan esos los límites, no el plano que nos estableció el distrito o la provincia, o a veces hasta la cuenca, sino todos estos elementos que interactúan en un espacio donde el hombre y la cultura y las relaciones tienen un rol importante, además de su interacción con los otros espacios. Cuando no se entiende así el territorio, cuando mantenemos la visión solamente en atención al espacio físico, tenemos que los planes no corresponden. Entonces, esta mirada distinta y nueva nos ayudará para que establezcamos las estrategias de desarrollo, en un nuevo entendimiento del desarrollo territorial como la interacción de todos estos factores en un determinado espacio, ¿no?, con todos sus activos, sus intangibles, etc. Y sobre esa base ya será posible hablar también de otro concepto que últimamente se trata de poner o se pone de moda, como es el de la gobernanza territorial, ¿no?,
que alude a que si queremos gobernar, planificar sobre un territorio, los elementos de cómo se mira el espacio físico y cómo se analizan o se ponderan las interacciones sociales, económicas y culturales son definitivas para poder definir a partir de eso las estrategias de desarrollo. Y los planes, en muchos de los casos, carecen de esta visión, de este enfoque territorial. Creo que, no sé cuánto tiempo, por favor. Un minuto, Rodolfo, un minuto. Bueno, si queda un minuto nada más, ya yo le quería son. Así me debe pasar algunos temas que están planteados, ¿no?, que corresponden al debate vigente nacional. Por ejemplo, dice, en los planes no hay objetivo estratégico sobre el tema de la dimensión de género. No hay. Bueno, es que eso también forma parte de la hegemonía del discurso neoliberal y ultraconservador, particularmente en esta última etapa. Estamos viendo cómo todos los avances que viene produciendo la humanidad en el sentido de la igualdad, de los derechos de hombres y mujeres, son negados por esta visión obtusa de nuestros políticos ultraconservadores, ¿no?, donde asumen esta lucha, la han calificado como la ideología de género y avanzan en un desmontaje que va casi contra el sentido de la historia, ¿no? Eso de revisar los textos escolares, de pretender que la ideología de género busca homosexualizar a los niños, o sea, estos disparates que lamentablemente nuestra prensa divulga y expande sin el menor reparo, ¿no? Entonces, digo, hay temas como que están en el debate nacional y deberíamos abordarlos, ¿no? En el tema de la cultura, igualmente, hay una visión que se critica, yo creo muy correctamente, el hecho de entender la cultura más bien a partir de la manifestación patrimonial antes que un enfoque de interculturalidad que tanto falta nos hace en este país para superar las fracturas que tenemos. O sea, creo que no terminamos de ser conscientes, y en el caso nuestro, Arequipa es particularmente, yo creo, sectario, no inclusiva en este tema del tema cultural. Cuando uno escucha que el municipio trata de restringir la presencia de los grupos de danza de Puno en el Corso porque nos apabullan, yo digo, en lugar de hacer eso tendrían que promover las danzas de Caylloma, todas las manifestaciones culturales de Condesuyo, Castilla y todo lo que tenemos en nuestras provincias, y estimular y fortalecer, porque eso va a hacer que la juventud y todo el mundo participe y no estar criticando o asustándose ante el vigor de las expresiones culturales puneñas, que son masivas y que nosotros las vemos día a día en toda su vitalidad. Entonces, bueno, aquí más bien, yo digo, hay esa visión a veces que también no recoge lo que tenemos como brecha en este país de superar esa fractura por lo que fue nuestras poblaciones originarias y las culturas de reconocimiento, ¿no?, del valor como tal, como cosmovisiones, como visiones de conjunto que norman y orientan el quehacer de las personas, ¿no? Entonces, esos intentos que hizo pálidamente el gobierno militar cuando había el noticiero en Quechua y que ahora lo mantiene felizmente Canal 7, pero resultan pálidos atisbos de reconocer estas culturas que están vigentes en nuestro país. Bueno, entonces, para terminar, yo diría un último punto, el tema de la planificación. Yo creo que el documento plantea la necesidad de reivindicar la tarea de planificación. Y es que en la vigencia de la hegemonía neoliberal se abandonó la planificación. Quienes hemos trabajado, por ejemplo, en el INP, lo que era antes el Instituto Nacional de Planificación, recordamos cómo esta instancia tenía un peso y un valor, tenía puesto en el Consejo de Ministros el jefe del Instituto de Planificación y prevalecía el INP sobre el MEF. Pero estos últimos 30 años
quien ha definido la política y los planes en el país ha sido y sigue definiendo es el Ministerio de Economía y Finanzas, con la visión economicista y mercantilista, diría yo, que es la que manda para la definición de objetivos. No hay objetivos. Entonces, ese es otro tema que sí creo que es importante reivindicar, porque todos los países planifican. Nosotros, gracias al señor Fujimori, se destruyó y se abandonó expresamente, se proscribió prácticamente la planificación y quedaba todo a su suerte. Y eso impide que se pueda definir objetivos de conjunto, objetivos de consenso, objetivos que reconozcan diferencias de intereses, que sean parte de la negociación para avanzar hacia el futuro. Entonces, creo que ese es otro elemento que destaca el libro en el sentido de lo que se ha perdido en planificación y que habría que recuperar. Gracias. Muy bien, agradecemos los comentarios de Rodolfo Marquina. Seguidamente, en representación del colectivo de Laboratorio de Política y Cultura, tenemos la intervención de Walter Cuba y Patricia Salas. Ambos forman parte del equipo de trabajo que han elaborado el texto que ustedes tienen en sus manos. Vamos a comenzar con la intervención de Walter Cuba. Walter, tienes el uso de la palabra, por favor, por 10 minutos. Gracias, muchas gracias a Mabel y a Rodolfo por los comentarios del libro producido por el colectivo, y además muchas gracias también por la presencia de todos ustedes, lo cual para el colectivo es bastante alentador, porque significa que el libro, la producción, genera interés y genera también, por supuesto, expectativas para este debate de los planes de desarrollo que hemos tenido a bien analizarlos. Bueno, comenzaré comentando un poco qué cosa es el colectivo, cómo nace. El colectivo ya tiene alrededor de un par de años de formado. Quien les habla se unió en el camino, a invitación de Patricia, y fui sumándome también a esta iniciativa de este análisis de los planes de desarrollo, porque también partimos nosotros de la preocupación y de la indignación de lo que ocurre actualmente, de este modelo de desarrollo que tenemos, que lejos de alentar un desarrollo humano, un desarrollo de la población, de las personas, prioriza números, prioriza explotación de recursos naturales, prioriza exportación, por sobre lo realmente importante que debe ser la población y las personas que vivimos en esta región, Arequipa, y además en la macrorregión sur. Partimos además de la pregunta, si criticamos este modelo, ¿qué tipo de modelo de desarrollo pensamos? ¿Qué tipo de modelo de desarrollo buscamos? ¿No? Teniendo en cuenta que desde hace ya, estamos acercándonos a 40 años de primacía de este modelo, de este sistema que, bueno, es el reinante, es el hegemónico en nuestro país. ¿Qué otro modelo de desarrollo queremos para Arequipa y para el sur? Teniendo en cuenta también que no podemos ver una problemática solamente de Arequipa si no se enlaza y si no se relaciona con las demás regiones de la macrosur. Es así que en un primer momento del análisis y del debate de este tipo de modelo de desarrollo, hemos impulsado un debate programático en torno al debate público, a desvelar además los intereses en juego de esta realidad, preguntándonos además cuál es el rol del Estado dentro de este juego, y además impulsar el pensamiento divergente, el pensamiento fuera de la caja, como se dice tradicionalmente, para ver qué otras alternativas hay a este sistema que tenemos. Entonces, una primera acción que tuvimos fue el análisis justamente del plan de desarrollo constatado de la región Arequipa, pero como no podemos deslindarla de las otras regiones del Macrosur, también decidimos analizarlo junto con las otras 6 regiones que la componen, para poner en evidencia justamente esto que venimos criticando, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que nos surgió en el análisis es de los planes de desarrollo: ¿qué cosa es el desarrollo? ¿Qué cosa entienden los gobiernos regionales por desarrollo?
¿Desarrollo para quién, además? Es un modelo de desarrollo centrado principalmente en el crecimiento económico. Y además, planes de desarrollo concertados. ¿Son realmente concertados estos planes de desarrollo? Las autoridades regionales en su momento convocaron a todos los actores sociales necesarios para poder plasmar y para poder elaborar este plan de desarrollo, o como lo mencionaban los comentaristas, me parece que lo comentaba Mabel, ¿son de verdad instrumentos de desarrollo estos planes de desarrollo o simplemente son un trámite que las autoridades tienen que cumplir? Entonces, la metodología de trabajo fue la lectura de la visión de los planes de desarrollo de trabajo, además de analizar los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas de cada uno de estos planes, a través de 6 dimensiones, que ya las mencionamos: la dimensión económica, la dimensión política, social, medioambiental, de cultura, de género, y se añadió posteriormente la de gestión. Seguidamente se hizo un análisis de la coherencia entre los deseos, digamos, de las autoridades regionales expresadas en estos planes, expresadas en los objetivos estratégicos, y las acciones estratégicas, es decir, qué tanta voluntad política de realizar estos objetivos estratégicos está presente en los planes de desarrollo. Y por supuesto terminamos cada capítulo del libro con una propuesta que titulamos Mirando hacia el futuro. Entonces, en cada una de estas visiones encontramos algunas cuestiones, algunas características. Por ejemplo, en casi todas las regiones analizadas encontramos el concepto de competitividad. La visión de todas las regiones, o de casi todas las regiones de la Macro Sur, es que la región sea competitiva. Pero es una competitividad, por supuesto, asociada al modelo, asociada al mercado, asociada a la exportación. Mientras más explotemos recursos, más exportamos y más crecemos económicamente, ¿no? Ese es la lógica de desarrollo y de competitividad que en sus visiones de los planes de desarrollo concertado en las regiones expresan. No se menciona casi en la visión del plan de desarrollo el eje de industrialización, sino se prioriza, por supuesto, la explotación de recursos, pero sin agregarle ese valor, ¿no? Se habla en algunas regiones de diversificar la economía, pero es vagamente, ¿no? Hay un tema además que es bastante importante de mencionar, lo que es la sostenibilidad. Se hace mención a la sostenibilidad en casi todos los planes de desarrollo. Sin embargo, esto resulta, cuando analizamos los objetivos estratégicos en relación a las acciones, resulta un poco incoherente, porque se habla de sostenibilidad, pero casi ninguna de las regiones menciona la palabra biodiversidad, teniendo en cuenta que todas las regiones de la macrorregión sur cuentan con áreas naturales protegidas y son ricas en biodiversidad. Solamente en Madre de Dios se menciona la palabra biodiversidad, pero cuando analizamos los objetivos estratégicos no hay ninguno que mencione la palabra medioambiental. Y eso es algo incoherente, es algo que salta, por supuesto, por lo ilógico, porque tenemos en cuenta que Madre de Dios es una de las regiones con la mayor cantidad de áreas naturales protegidas. Está ahí la Reserva Nacional de Tambopata, que viene siendo atacada desde hace muchos años ya por la minería ilegal. Entonces, no encontramos esa coherencia. Otro término, otro concepto que también brilla por su ausencia es el de población. Se menciona vagamente la población, pero sin hacer un énfasis en qué aspectos de la población debe estar centrado estos planes. Se habla, por supuesto, de aminorar los índices de desnutrición infantil, se habla de educación, de salud. Sin embargo, se supone que los planes de desarrollo están centrados en la población, para la población. Sin embargo, vemos que la población es solamente un número más en estos planes de desarrollo concertado.
el término de cultura. Además, como ya bien lo señaló hace un rato Rodolfo, está asociado con los términos de identidad y de patrimonio, y de costumbres y de tradiciones, sin hacer mención al ámbito de convivencia, al ámbito de ciudadanía, o al ámbito, por ejemplo, de las iniciativas culturales de las regiones. ¿Cuántos de los proyectos culturales, cuántas de las iniciativas culturales de las regiones son apoyadas por las autoridades? Entonces ese es uno de los ámbitos que también hemos estado analizando. La cuestión de género también está. Es cierto que la cuestión de género se supone que debe ser transversal a todos los sectores. Sin embargo, en ninguna de las regiones, en ninguno de los planes, se menciona explícitamente la palabra género en sus objetivos específicos, mucho menos en sus acciones estratégicas. Y esto resulta también, pues, al menos para la región Arequipa, un tanto, digamos, incoherente, porque tengamos en cuenta que hace unos años, hace unas gestiones, hemos tenido una gobernadora regional y habría que preguntarnos cuánto ha cambiado la situación de las mujeres teniendo una gobernadora regional. Ahora que tenemos a la primera presidenta del Perú, bueno, aunque sea de carambola, pero está ahí, ¿cuánto está cambiando la situación de las mujeres en nuestro país y en la macro-región sur? Entonces son cuestiones que quedan para el análisis, para la reflexión. No me quiero extender tampoco mucho, tampoco quiero hacerles spoiler del libro, quieranlo, léanlo, y por supuesto eso nos va a ayudar al debate, al intercambio de ideas, que por supuesto eso enriquecen y ayudan a la visión y al desarrollo que creo que todos nosotros concordamos para nuestra región. Gracias. Agradecemos las palabras, comentarios de Rodolfo, y precisamente citando una de las palabras que ha mencionado, adquirir el libro. Quiero recordarles que el libro está a la venta. Pueden ustedes acercarse a comprar el libro, el stand que tienen afuera de la instalación del aula. Esa mención quería hacer desde parte del colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Vamos a continuar con el programa que tenemos para esta noche. Nos toca escuchar, vamos a darle el pase a también una integrante del colectivo de Laboratorio de Política y Cultura, a Patricia Salas. Pati, tienes el uso de la palabra por 10 minutos. Gracias, muy buenas noches a todos, con todas. Gracias por estar aquí. Con nosotros en realidad su presencia significa que de alguna manera le juntamos con el tema que trata el libro, más allá de lo que hay adentro y que podamos discutir y que ojalá vayamos discutiendo en profundidad. Para nosotros el libro es eso, una excusa para la discusión. Como colectivo nos proponíamos trabajar en una alternativa para el desarrollo de Arequipa y de la región, y nos planteamos esto dentro de un marco de ampliación de lo que llamamos el horizonte socialista, de una democracia integral, no esta democracia que no es democracia, pero algunos de los integrantes del colectivo ya estamos bastante viejos y decíamos, vamos a volver a discutir, vamos a volver a inyectar el agua aquí. Entonces, ¿por dónde empezamos a analizar esta posibilidad de ir armando propuestas? Entonces, recurrimos a algo que estaba escrito y que comenzaba de alguna manera un nivel de debate sobre lo que era el desarrollo, sobre lo que se propone para el desarrollo de nuestra región, y fue revisar los planes de desarrollo concertado. Son los que acaban de terminar porque tenían su vigencia hasta el 21 y creo que fue ampliada un par de años más, ¿no es cierto? En este momento están en proceso los planes de desarrollo del siguiente periodo. Pero independientemente de ello, para nosotros es importante algunas cosas que aquí se han dicho, ¿no es cierto? Es discutir qué tipo de desarrollo y para quién el desarrollo. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es una lectura de qué tipo de desarrollo proponen los planes concertados de Mamá. Algunas cosas han sido ya comentadas. Rodolfo decía algo muy importante, que es parte de las concentraciones del texto, y es que no se mira temas centrales. Por lo tanto, no hay grandes objetivos regionales, o mejor, el gran objetivo regional termina siendo esto que se dice que es consecuente con el modelo de una economía extractiva y extractora.
que no cierra el bucle de generar ventajas para la población. Poco tendríamos que criticar al extractivismo si es que generara valor agregado, empleo y bienestar. Pero ese bucle no se cierra y es parte del modelo económico que está vigente y el cual nosotros queremos poner en cuestión. Lo queremos poner en cuestión y eso contrasta con la otra cosa que también recordaba Rodolfo, que está de varias maneras en el texto, que las personas, lo decía también Walter, y lo social están de una manera muy diluida, muy dispersa. ¿No es cierto? Los problemas sociales no están enunciados. Lo que hay son propuestas de algunos instrumentos de política social, ¿no? Discutimos si más escuelas, menos escuelas, discutimos si más inglés o menos inglés, si tal o cual pedagogía, si cosas por el estilo, pero no discutimos qué tipo de educación queremos. No discutimos para qué le debe servir la educación a las personas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la crítica que hacemos porque decimos que no se está planteando una discusión en ese sentido. El plan está lleno de inconsistencias también por eso, porque como no hay una especie de norte, o mejor, el norte que plantea el plan, que es matriz económica extractivista, no tiene que ver con el bienestar de la población, entonces el bienestar de la población coge por todos los lados, desde los servicios básicos, salud, educación, vivienda, agua, desagüe, etc., hasta los elementos de convivencia social como equidad de género, como interculturalidad, como participación ciudadana. ¿No es cierto? Entonces todo eso está lleno de algunas iniciativas por aquí y por allá que no confluyen en el bienestar de la población. Y esto tiene que ver con otra cosa que sostenemos en el libro y que Mabel también lo ha dicho con mucha claridad, que no es un espacio de discusión política. La participación, ella lo repito lo suficiente, no necesito repetirlo, es prácticamente un checklist en los planes de desarrollo concertado. No hay una preocupación auténtica, sincera, de que quienes participan en esos procesos representen y que la discusión en esos procesos sea sobre intereses colectivos y no sobre el parque de mi barrio. ¿No es cierto? No es que el parque de mi barrio no tenga importancia, pero claramente en un espacio como la discusión tendría que ser política, de grandes direcciones en conjunto. Por eso, la idea de que es una farsa, como lo planteaba Mabel, es una idea que nosotros compartimos. Es una farsa desde el punto de vista metodológico y de la participación, y es una farsa también desde el punto de vista de contenido, cuando, como nos ayudaba a recordar Rodolfo y Olger, no trata los problemas de fondo y solamente se ocupa de poner un conjunto de herramientas de política. ¿Reivindicamos la planificación? Sí, pero la reivindicamos como un espacio de debate político, de negociación política, de contraposición de intereses en los espacios, en este caso las regiones, en donde tengamos que forjar las representaciones y en donde el Estado cumpla un rol importante y en donde el Estado y la academia cumplan con su responsabilidad de ayudar a caracterizar los problemas. Muchos de los problemas ni se mencionan y algunos se mencionan por encima y no están debidamente caracterizados. Entonces, si no están caracterizados, ¿qué tipo de solución es la que tenemos que poner? Da la impresión en muchas partes de los planes que hay ideas puestas sacadas de algún tipo de catálogo de soluciones que vienen, ¿sabe Dios de dónde? De la inspiración de alguien, de la experiencia de alguien, de un documento de alguna otra entidad, etc. Pero, repetimos, lo que no se discute en los planes es qué tipo de futuro queremos. Cuando decimos que el futuro hay que ponerlo en debate, creemos desde el colectivo que es una proposición seria. A ver, nos llamaba la atención de que vamos a entrar en un proceso electoral intenso. Ojalá este proceso electoral podamos poner en debate
qué tipo de futuro queremos en Arequipa, en la ciudad, en la región y en el conjunto del país. Aspiramos como colectivo a ser parte de ese debate. Nos comprometemos a los siguientes pasos y nos comprometemos también a seguir adelante en discutir todo lo que está aquí escrito, o mejor, que lo que está aquí escrito nos sirva de acicate para, con diferentes actores, con diferentes instituciones, desde los diversos intereses y desde las diferentes visiones, poner las cosas en la mesa y decirlos de frente, con sinceridad y por su nombre. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos también la intervención de Patricia Salas. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas, comentarios por parte de los asistentes. Si alguien, por favor, tuviera alguna pregunta, intervención. 1, 2, 3, 2 personas, 3, 4, 5, 6 personas. Ok, vamos a comenzar con... Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, para felicitar al grupo que ha tenido esta iniciativa. En verdad, el tema es muy importante, muy importante. Y aunque no tengo el libro y no lo he revisado, por las exposiciones que he escuchado con mucha atención, puedo colegir preliminarmente que han entrado a varios temas de relevancia y que merecen una atención. Pero creo que parten de un supuesto falso. Lo primerito que han debido poner en cuestión o en el tapete es el método de planificación concertada que se aplica hoy en día. Si critican el método, entonces pueden colegir que los resultados de un método mal aplicado deben ser malos. Pero sinceramente no he escuchado que hayan criticado el método como tal. Punto 1. Punto 2. Se menciona que cuando existía el INP las cosas eran mejor. Falso, señor. El INP ha estado vigente hasta el año 92, que es cuando Fujimori lo elimina. Efectivamente, eso es de acá. Es decir, ha estado vigente desde 1900.